Feliz noche, estimados participantes. Bienvenidos al primer encuentro síncrono de la unidad curricular Psicología de la Personalidad 2. Quien les habla, la profesora Yosbeli Vázquez, y los estaré acompañando a lo largo del trimestre 2024-2. El objetivo de este encuentro es darles a conocer la dinámica de funcionamiento de la asignatura, su estructura, socializar el plan de evaluación e informar acerca de las fechas claves del periodo académico que recién comienza. Recordemos que el trimestre se desarrollará a lo largo de las siguientes 12 semanas, dentro de las cuales tendremos 4 actividades síncronas para conocer lo correspondiente a cada unidad y 4 actividades sumativas. Las actividades síncronas se realizan en las semanas 1, 5, 7 y 9, siendo este el primero. El segundo encuentro será el 6 de junio, el tercero el 20 de junio y el cuarto encuentro el 4 de julio, todos días jueves a las 8 de la noche. Como en todos los trimestres, realizarán 4 actividades sumativas que para este periodo académico deben ser entregados de la siguiente manera. La sumativa 1 en la semana 4, que comprende el lapso desde el lunes 27 de mayo hasta el domingo 2 de junio, siendo la fecha límite el martes 4 de junio. Recordemos que ninguna de las actividades tendrán prórroga. La actividad sumativa 2 deberá ser entregada en la semana 6, que va desde el lunes 10 de junio hasta el domingo 16 de junio, siendo su fecha límite el 18 de junio. La actividad sumativa 3 debe ser consignada en la semana 8, que va desde el lunes 24 de junio hasta el domingo 30 de junio, siendo la fecha límite de esta tercera entrega el martes 2 de julio. Y la última actividad sumativa se entregará en la semana 10, que va desde el lunes 8 de julio hasta el domingo 14 de julio, siendo la fecha límite el martes 16 de julio. Este trimestre 2024-2 tuvo como fecha de inicio el pasado lunes 6 de mayo y finalizará el próximo 26 de julio del presente año. Ahora bien, conozcamos de qué se trata Psicología de la Personalidad 2, que es la continuación de la asignatura Psicología de la Personalidad 1. Esta es una unidad curricular que tiene como propósito general analizar los trastornos de la personalidad desde la psicología mediante el estudio de los manuales diagnósticos para su clasificación y evaluación en los diferentes contextos con responsabilidad y ética profesional. Psicología de la Personalidad 2 está organizada en 4 unidades de competencia. La primera estudia los trastornos de la personalidad descritos en los manuales de clasificación para el reconocimiento de sus signos y síntomas. Los núcleos temáticos correspondientes a esta primera unidad es el de los trastornos de la personalidad, uso de los manuales diagnósticos CIE-11 y DSM-5, clasificación de los trastornos de la personalidad según este último manual, que los agrupa de la siguiente manera. Grupo A, raros o excéntricos. Grupo B,
dramáticos, emotivos o inestables, y grupo C, ansiosos o temerosos. En lo que se refiere a la unidad 2, esta tiene como objetivo analizar los factores explicativos entre personalidad y enfermedad para su integración a los modelos de salud y enfermedad. Los núcleos temáticos que competen a esta segunda unidad son los factores explicativos de la personalidad y la enfermedad, directos e indirectos, modelo de los 5 factores de la personalidad y los patrones de conducta derivados de la combinación de rasgos, utilidad clínica de los modelos dimensionales, así como las crisis de identidad y las disociaciones que también conoceremos a través del manual diagnóstico de SM5. Por su parte, la unidad 3 analizará los factores psicosociales que intervienen en la formación de los trastornos de la personalidad para el diseño de estrategias en salud mental. Los núcleos temáticos que se desarrollarán en esta tercera unidad es el de los factores psicosociales en los trastornos de la personalidad. También conoceremos la importancia de los conceptos de bienestar psicológico, subjetivo y apoyo social. La unidad 4 desarrolla los instrumentos de evaluación en la psicología de la personalidad para el diagnóstico de patologías de base. Profundizaremos en el tema denominado medición en psicología de la personalidad, aspectos esenciales de la medición de la personalidad, validez y confiabilidad, test psicológicos para la medición de la personalidad, proyectivos, psicométricos, gráficos y de láminas. Para este trimestre 2024-2 se seleccionaron como estrategias de aprendizaje un cuadro comparativo argumentado que evaluará la unidad 1, un informe interpretativo que evalúa la unidad 2, una presentación que evaluará la unidad 3 y un portafolio digital para evaluar la unidad 4. En este momento es importante destacar que deben realizar la votación para la aprobación del plan de actividades sumativas propuestas. Esto deben hacerlo en el enlace del aula virtual que dice Socialización del plan de evaluación, Psicología de la Personalidad 2, sección 2, profesora Josbeli Vázquez. Asimismo, es importante que tengamos de una vez la información que se refiere a la actividad remedial. La prueba remedial es una estrategia de recuperación para aquellos estudiantes que no han logrado una calificación mínima probatoria de la asignatura. En este sentido, es importante destacar que existen algunos criterios para la aprobación de esta prueba remedial y el criterio es que obligatoriamente el estudiante debe haber presentado las 4 actividades sumativas para tener derecho a su aprobación. ¿Cómo se tramita esta prueba remedial? Esto se hace a través de la zona de estudiante a partir de la semana 10 hasta la semana 11, para que en la semana 12 sea aprobada esta solicitud y puedan realizar esta actividad de recuperación. ¿Quiénes son los encargados de la aprobación de esta solicitud? En este caso, esto es una competencia de la coordinación del ciclo básico, que es donde corresponde Psicología de la Personalidad 2, que para este trimestre la encargada de dicha coordinación del ciclo básico es la licenciada María Infante. Dicho esto, procederé ahora a explicar con detalle cada una de las actividades sumativas, haciendo especial énfasis en la actividad sumativa 1.
la cual, como ya señalé, evaluará la unidad 1 y para esta oportunidad se seleccionó la realización de un cuadro comparativo argumentado que tendrá como propósito estudiar los trastornos de la personalidad descritos en los manuales de clasificación para el reconocimiento de los signos y síntomas. El uso de los manuales diagnósticos CIE-11 y DSM-5, clasificación de los trastornos de la personalidad, según este último manual, que los agrupa en tres grandes clústeres: grupo A, que son los raros o excéntricos, e incluye el trastorno de personalidad paranoide, el trastorno de la personalidad esquizoide y el trastorno de personalidad esquizotípico. El grupo B, denominado dramáticos, emotivos o inestables, incluye el trastorno de personalidad histriónico, el trastorno de personalidad narcisista, el trastorno de personalidad antisocial y el trastorno de personalidad límite. El grupo C de los ansiosos incluye el trastorno de personalidad evitativo o de evitación, el trastorno de personalidad dependiente y el trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo, que no es lo mismo que el TOC. El TOC es el trastorno obsesivo-compulsivo y va incluido en la clasificación de los trastornos de ansiedad. Es importante que tengan presente que estos manuales de clasificación CIE-11 y DSM-5, el CIE-11 es la abreviatura de la Clasificación Internacional de Enfermedades en su versión 11 y es un manual que fue propuesto por la Organización Mundial de la Salud. El manual diagnóstico en su versión 5, que es el DSM, fue propuesto por la APA. Su última o la publicación, una de las publicaciones más actuales es de el 2013, ya que se hizo una revisión del año pasado, DSM-5 revisado. Sin embargo, para la clasificación de los trastornos de la personalidad no hubo ningún cambio. Probablemente muchos de ustedes no estén aún familiarizados con estos manuales diagnósticos, pues esto es algo que corresponde al contenido de la materia Psicopatología 1. Sin embargo, vamos a tener una clase o un resumen teórico acerca de los trastornos de personalidad basado en ambos manuales y voy a iniciar explicando pues la caracterización de cada uno para que sepan con qué estamos trabajando. Dicho esto, explico también que para la realización de ese cuadro comparativo argumentado deben desarrollar la clasificación de los trastornos de la personalidad, no solo del DSM-5, sino también del CIE-11. Al respecto, es importante aclarar que la clasificación que realiza el manual diagnóstico CIE-11 de los trastornos de la personalidad no es el mismo que realiza el DSM-5, ya que este manual CIE-11 agrupa los trastornos de la personalidad según el tipo de severidad, esto es leve, moderado y grave, y a su vez los subclasifica de acuerdo a la caracterización de rasgos. Todo lo vamos a ver luego con mayor detalle. Dentro de la descripción de la tarea dice que deben incluir otros trastornos de personalidad y esto se está relacionado con algunos de los trastornos de personalidad que tienen un origen orgánico o que no se ha podido establecer en la clasificación, ya que no corresponde a ninguna de las clasificaciones generales, que son los 10 grandes trastornos de personalidad que mayormente se conocen. Esta tarea también debe incluir las causas, la evaluación, el tratamiento psicológico y la epidemiología de cada uno de los trastornos de la personalidad. Con respecto a las causas, es importante tener presente que todos los trastornos mentales y del comportamiento
los trastornos de personalidad no se escapan de eso, tienen una multifactoriedad. Quiere decir que no hay una sola causa. Sin embargo, para cada uno de los trastornos de personalidad hay ciertas particularidades que van a encontrar reflejadas en la literatura. Con respecto a la evaluación, existen algunos elementos en la entrevista clínica estructurada, así como algunas pruebas e instrumentos específicos para realizar el diagnóstico de los trastornos de personalidad, bien sea a través de cuestionarios e instrumentos psicométricos. El tratamiento anteriormente se conocía muy pocos abordajes terapéuticos para algunos de los trastornos de personalidad. Por ejemplo, lo más reciente, el trastorno límite de la personalidad era uno de los más difíciles de abordar en la práctica clínica. Sin embargo, en las últimas investigaciones se ha encontrado que la terapia dialéctico-conductual ha sido de mucha eficacia para el abordaje de este trastorno. Entonces, con respecto a este y los otros trastornos de la personalidad, esos son los elementos que deben incluir, no de manera general, sino cuáles son los tratamientos psicológicos específicos que han resultado de eficacia para cada uno de ellos. Y la epidemiología, esto se refiere a aquel porcentaje en la población en la cual aparece este trastorno o cada uno de los trastornos. Se dice que los trastornos de la personalidad representan el 10% de las consultas que se hacen en el área de psiquiatría y de psicología clínica. Ahora, para este cuadro comparativo, deben realizar una argumentación que debe contener su respectiva sustentación teórica y van a dar respuesta a cuál es la importancia de estudiar los trastornos de la personalidad en la formación del psicólogo clínico basándose en los manuales diagnósticos. ¿Cuáles son las lecturas guías para esta unidad? El Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, es decir, el DSM-5, el CIE-11 y algún manual de psicopatología y de trastornos de personalidad. Es importante resaltar que van a tener dentro de cada una de las unidades recursos de consulta básicos para que puedan realizar sus tareas con mucha más asertividad. ¿Cuáles son las disposiciones de forma de este cuadro comparativo argumentado? En la descripción de la tarea van a poder visualizar un cuadro. En ese cuadro, los criterios o los puntos a desarrollar es la definición general de los trastornos de personalidad según el DSM-5 y según lo que propone en la CIE-11. Van a desarrollar la clasificación, es decir, mencionar y describir o agrupar de manera resumida o sintetizada la clasificación que hace el DSM-5 y el CIE-11 de los trastornos de la personalidad. La etiología, que son las causas, la epidemiología, la evaluación, el tratamiento psicológico para cada uno de los trastornos de personalidad y su respectiva argumentación. ¿Cuáles son los criterios de evaluación para esta tarea? Pues que puedan identificar de manera correcta estos criterios de comparación o estos situaciones a comparar, que en este caso va a ser los trastornos de la personalidad, según estos manuales diagnósticos, que esté representado adecuadamente la información, que los argumentos extraídos se correspondan con la bibliografía especializada del área y que esté bien redactado y que se cumplan las normas de ortografía. Esta actividad tiene una ponderación del 25%. Recuerden que todas las actividades se califican en base a 100. Este 25% representa luego el 100% de la calificación al final. Como ya señalé al inicio de este encuentro, esta primera actividad sumativa debe ser entregada en la semana 4, que va desde el lunes 27 de mayo hasta el domingo 2 de junio, siendo su fecha límite el martes 4 de junio.
Ahora paso a explicar lo que es la actividad sumativa número 2, que evalúa la unidad 2, que en este caso corresponde a la realización de un informe interpretativo. En este informe interpretativo se analizarán los factores explicativos entre la personalidad y la enfermedad para su integración a los modelos de salud y la enfermedad. Por tratarse de un informe interpretativo, debe contener una introducción, su desarrollo y la conclusión. ¿Cuáles son los elementos teóricos que vamos a desarrollar en este informe? Los mecanismos directos entre personalidad y enfermedad. Aquí hablaremos de la excesiva reactividad fisiológica ante el estrés. En Psicología de la Personalidad 1 vimos el aspecto de lo que es el ajuste y la adaptación psicológica. Pues esto se refiere a cómo el individuo responde a estas demandas o situaciones de estrés y cómo esto se asocia a algunos rasgos particulares de personalidad. Asimismo, el mecanismo indirecto entre la personalidad y la enfermedad se refiere a cómo el individuo desarrolla estas conductas de salud y cómo se asocia a su personalidad. Profundizaremos en lo que es la personalidad resistente o hardiness, la personalidad resiliente y la personalidad alexitímica. Esto es un concepto de la teoría psicosomática. Conoceremos también los modelos de los 5 factores de la personalidad o Big Five, patrones de conducta tipo A, B y C, la utilidad clínica de los modelos dimensionales, las crisis de identidad y las disociaciones, la identidad y la teoría de las relaciones objetales, la personalidad disociativa, comprensión dinámica del trastorno, sus causas, epidemiología, evaluación, intervención, los trastornos de identidad disociativo. Conoceremos pues cuál es la comprensión dinámica del trastorno, causas, epidemiología, evaluación e intervención. Los criterios de evaluación para este informe interpretativo es la introducción, calidad de la información, organización de la información, conclusión, diagramas e ilustraciones, redacción y ortografía. La lectura básica para la realización de esta segunda actividad es la compilación o el Manual de Psicología de la Personalidad de Bermúdez. Todos estos manuales pues los van a tener a la brevedad posible disponibles. Con respecto a la actividad sumativa número 3, que evalúa la unidad 3, en esta deben realizar una presentación que analizará los factores psicosociales que intervienen en la formación de los trastornos de la personalidad para el diseño de estrategias en salud mental, que deben desarrollar o profundizar en esta tercera unidad los conceptos de identidad y relaciones interpersonales en los trastornos de la personalidad, cuáles son los factores psicológicos que inciden en la formación de los trastornos de la personalidad, cuáles son aquellos factores sociales que inciden en la formación de los trastornos de la personalidad, características de una personalidad sana y patológica, la definición de bienestar psicológico. Conoceremos el modelo de bienestar psicológico de Carol Riff, cómo se evalúa el bienestar psicológico y las características de una personalidad madura. Por tratarse de una argumentación, en este caso se debe argumentar la importancia de conocer los factores psicosociales que intervienen en la formación de los trastornos de la personalidad. Y para dar respuesta a ello deben fundamentar su respuesta en las referencias bibliográficas del área de la psicología de la personalidad. Nuevamente, el material base de esta unidad es el de Psicología de la Personalidad de Bermúdez. Esta presentación deben elaborar 20 a 30 láminas donde desarrollen todo ese contenido que les acabo de mencionar, que vamos a evaluar en esa presentación: la calidad de la información, que esté desarrollado todo el contenido, que esté bien organizado, su impacto visual, normas gramaticales y que presenten su respectiva reflexión o argumentación. Esta tercera actividad debe ser consignada
en la semana 8, es decir, desde el 24 de junio hasta el 30 de junio, siendo su fecha límite el martes 2 de julio. Y ya para ir finalizando con esta explicación, la actividad sumativa número 4, que evalúa la unidad 4, que consistirá en la realización de un portafolio digital que permitirá desarrollar el objetivo de los instrumentos de evaluación en psicología de la personalidad para el diagnóstico de patologías de base. Darán respuesta al contenido referido a medición en psicología de la personalidad, profundizarán en lo que son los aspectos esenciales de la medición de la personalidad, validez y confiabilidad de la medición de la personalidad, los test psicológicos para la medición de la personalidad, los proyectivos, psicométricos, los de gráficos y de láminas. Y la propuesta interesante de esta tarea, no van a aplicar, pero van a realizar la ficha técnica de cada una de las pruebas psicométricas y proyectivas más utilizadas en el área de la psicología, tales como el inventario multifásico de Minnesota, conocido como o abreviado como MMPI-2, el inventario multiaxial clínico de Milon, abreviado como MCMI-2, el test de los 16 factores de personalidad de Cattell o 16PF, que es bastante utilizado en nuestras áreas organizacional, educativa y clínica, el inventario de California o CPI, el cuestionario Big Five o BFQ, el inventario de personalidad neo-revisado, NeoPeer, el test proyectivo de Bartek de 8 campos, el test de la persona bajo la lluvia, el test del dibujo de la figura humana de Karen McCover. Denomino este autor, pero existen o se corrige de acuerdo a distintos autores. El test de las relaciones objetales de Philipson, el test de apercepción temática o TAT, el test de apercepción temática infantil, que son test de láminas, eh, eh, CAT, en su versión humanos y animales, el test High Street Person, es decir, casa, árbol, persona, el test Patte-Noir y el test de Rorschach, que estos últimos son test de láminas y a su vez son proyectivos. Para la realización de este portafolio, dentro de la descripción de la tarea, y eso lo vamos a profundizar en la actividad síncrona que corresponde a esa unidad, van a tener unos enlaces donde se les va a explicar cómo se realiza un portafolio con las herramientas de Word, de PowerPoint y de Canva para que puedan tener los lineamientos de cómo se realiza este portafolio o cómo se agrupa. También pueden utilizar las herramientas de libre uso en la web para crear sus portafolios como Google Sites, Evernote, WordPress, EduBlog, Willy y nuevamente Canva. Esto ya queda a la creatividad y decisión de ustedes cuál es la herramienta que deciden utilizar. Por eso se le da esa variedad de aplicaciones y herramientas tecnológicas. Esta tarea del portafolio, por supuesto, debe contener su documento de documento de Word donde van a publicar su link del portafolio, debe contener su portada institucional, el índice de los subtemas a desarrollar, el link del portafolio, bien sea en Drive, en Site o la aplicación que ustedes decidan utilizar y sus referencias bibliográficas, que es uno de los criterios de evaluación, que vamos a evaluar allí específicamente el contenido, cómo está estructurado, organizado, secuenciado, el tipo de vocabulario, cómo está presentado, la creatividad que tienen con respecto a la presentación y creatividad por tratarse de un portafolio. Pues, por ejemplo, cada una de estas fichas técnicas pueden hacerla a través de una presentación y es válido. O también pueden hacer un documento, una infografía, eso ya queda a criterio de ustedes. Esta última actividad debe ser consignada en la semana 10, que comprende el lapso desde el 8 de julio hasta el domingo 14 de julio, siendo su fecha límite el martes 16 de julio.
Con esta explicación, pues damos por culminada esta primer encuentro síncrono correspondiente a la unidad curricular Psicología de la Personalidad 2, sección 2. Muchas gracias por su atención.